Bienvenido amigo a un espacio más de Mundo Editorial. Nos acompaña de nuevo en la sala de nuestro espacio el escritor Alonso Espósito. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, gracias Pedro Pablo. ¿Por allá cómo andan? Bastante bien, gracias a Dios. Alonso nos acompaña porque recientemente sacó un libro de cuentos, una selección de cuentos, que lleva como título Cuentos de Brega. Y te pregunto por qué ese título. Bueno, es un título que refleja lo duro que es la existencia humana por una parte y lo virtuosa que puede ser de otra parte. De modo que tal que refleja un cúmulo de incidencias en un sentido u un otro, según sean los móviles psicológicos de los personajes. Déjame, Alonso, ¿estos cuentos son de nueva creación o ya tenías escritos los cuentos y luego hiciste esta selección? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en realidad sí, estos cuentos, muchos de ellos, la mayoría fueron escritos sobre la 2003, 2004, y entonces después hice una selección eh, ateniéndome al perfil psicológico del libro, más que a la presencia de la naturaleza, como es el caso de Una criatura insólita, el otro libro anterior, que tiene más que ver con la naturaleza propiamente, pero recae sobre el perfil psicológico de los personajes. Es más particularizado en ese sentido. En ese sentido, a mí me gustó mucho, me gustó incluso un poquito más que el anterior y el anterior está muy bueno. Pero este me llegó precisamente por eso, porque tocas un poco la fibra humana de los personajes, las personalidades, cómo se desarrollan y demás. ¿Cuántos cuentos conforman el libro? Tiene un total de 13 cuentos en un centenar de páginas, que es lo que tiene el libro. Son cuentos cortos de distinto enfoque conductual en cada cuento. Los personajes tienen un comportamiento disímil según las situaciones específicas a las cuales se enfrentan. Y en general aborda un amplio espectro de conductas dentro del ámbito psicológico, es decir, desde las más extremas, negativamente, hasta las más positivas, en todo el glosario que puede abarcar la conducta humana. De esos 13 cuentos, si tuvieras que seleccionar alguno de tu preferencia, ¿cuál sería? Bueno, a mí me atrae mucho un cuento titulado Cena de Nochebuena, que es un mensaje muy claro, muy altruista, muy edificante, propio para el futuro que esperamos de todos los seres humanos. Hay otros cuentos que no tienen ese corte, pero bueno, también son mensajes enviados de manera contrastante, es decir, mostrando el perfil psicológico negativo de los personajes, hasta el extremo. Sí, y bastante extremo, porque el de los perros del rey, algo así, ¿no? No Sí, Los recuerdo perros del rey. el rey. Fue un cuento espeluznante, ¿no? Cuando lo lees y lo analizas, dices, está fuerte. Sin embargo, está bien narrado por ti, se concibe bien el personaje o los personajes que intervienen en el cuento. Me pareció un cuento muy bien logrado. Igual que Cena de Navidad, Cena me pareció muy bonito. Efectivamente, como bien dices tú, tiene un mensaje muy alentador y que ojalá hubiera niños de esa manera, ¿no? Que llegaran a comprender esa situación y se prestaran para hechos tan bonitos como ese del libro. Alonso, ya tienes muchos libros publicados. ¿Cuántos son en total? Bueno, todos los libros que he publicado los he impresos en entre líneas, con la ayuda profesional de mi estimado amigo Pedro Pablo y el elenco de dirección. Son 5 libros, 2 de cuentos, uno de poesía y 2 ensayos. Si tuvieras que seleccionar uno de cuento, ¿con cuál te queda de los dos? Y de narrativa de los otros, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál seleccionas como que consideras tú que son libros que no se pueden dejar de leer? Por supuesto, recomendamos todos los libros, que aprovechamos para decir que tú eres un autor que ostentas la distinción Pluma de Plata por tu calidad literaria y que estos libros están a la venta en amazon.com.
pero si tú como autor tuvieras que seleccionar a uno de ellos, ¿cuál sería? Bueno, en la parte narrativa propiamente, yo no haría distinciones entre cuentos de Brea y una criatura insólita, porque es que son cuentos de distinta naturaleza. Uno aborda el perfil psicológico de los personajes y otro es más bien el perfil psicológico, pero inmerso en un contexto de la naturaleza más amplio que casi funciona como un personaje de la naturaleza en esos casos. Pero en general, o sea, esto hablando de la narrativa. Con el de poesía estoy muy contento, además, porque fue mi primer libro, a mí me significó un hito dentro de mi vida como escritor. Pero yo tengo mucha afinidad con el ensayo, técnicas de construcción poéticas en versos sencillos de José Martí, que fue un estudio muy pormenorizado de los recursos que emplea José Martí a la hora de elaborar versos sencillos que muchas veces escapan a los ojos de los lectores, que por supuesto les llama la atención el modo en que Martí hace las rimas, el ritmo, etcétera, pero hay ciertos recursos que escapan a los ojos de los lectores. Y eso es lo que trato de significar en ese libro, porque es una gama de recursos extraordinaria de acuerdo con la perspectiva literaria. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que todos los 5 libros tienen una calidad indiscutible, un sello de calidad indiscutible, porque el recurso de la muerte en la literatura de Ernest Hemingway también es un libro muy interesante, donde es un ensayo que hace un análisis bastante exhaustivo de ese recurso que usó Hemingway en su literatura. Volviendo a los cuentos, ¿tienes tú algún escritor cuentista de que tú sigas como lector, que te haya inspirado en su modo de escribir para tú escribir tu literatura? Sí, Hemingway fue uno de ellos. Hemingway tiene una manera muy drástica de escribir, de presentar sus temas. Y como él mismo decía, cuando una historia tú la llevas lo suficientemente lejos, acaba con la muerte, termina con la muerte. Es decir, que Hemingway es un escritor muy drástico en la concepción de sus cuentos. Sin embargo, no era muy imaginativo, sino que era más bien reproductor de una realidad que él había vivido como experiencia. Sí. Hay otro escritor, Horacio Quiroga, que es una vida asignada por el peligro de morir, por suicidios de amistades, hasta por el suicidio propio. Que esta tendencia se manifiesta en su literatura, pero él tiene cuentos muy dolorosos y a la par muy virtuosos. Maupassant es otro de ellos. Bueno, en fin, hay una serie de... O Henry, es otro... Jack London. Hay una serie de escritores clásicos ya que de muchas maneras han incidido sobre sobre la forma en que yo percibo la literatura en el género de cuento. Y en la poesía, En la poesía, Becker es uno de ellos. Góngora, los clásicos españoles, Calderón de la Barca. Martí, para mí es un autor de cabecera. sí. Julián del Casal, José Ángel Buesa. Hay muchos autores que también de algún modo tuvieron que ver con la perspectiva, con la modelación de mi perspectiva para eso, para escribir poesía. Qué bien. Pues Alonso, nada, para mí es un gusto tenerte por aquí, por este espacio de nuevo de Mundo Editorial, con tu 5.º libro publicado bajo el sello editorial Publicaciones Entre Líneas, que se titula Cuentos de Brega y que repetimos que está a la venta en estos momentos en amazon.com. Si quieres decir algo más o agregar más sobre este libro o decir algo más antes de terminar. Bueno, el libro, como decía, es un libro más cercano al perfil psicológico de los personajes. Hay cuentos que son verdaderamente un drama psicológico. Por ejemplo, La Justicia Secreta es un drama psicológico que se incorpora, queda abierto para que el lector lo incorpore a su propia vida.
de manera tal como si un personaje dentro del cuento estuviera escudriñando en la vida del lector. De cualquier manera, todos los cuentos están en este orden, en este corte. Y por último, yo quisiera agradecer la colaboración, participación, el profesionalismo con que Publicaciones Entre Líneas siempre ha abordado la producción de estos libros, porque realmente hace muy bien su trabajo y esperamos que tenga larga vida. Bueno, se aproximan las horas de la jubilación y hay que ver qué pasa, ¿no? Pero siempre se le agradece a ustedes, que son los que han tocado las puertas de nuestra casa editorial para presentarnos su obra y nosotros agradecidos con ese gesto de ustedes, esa intención de que salga bajo nuestro sello editorial. Pero lo más importante es cuando descubrimos a escritores, autores como tú, con tu calidad, y eso a nosotros nos satisface mucho, tener en el catálogo editorial escritores de la talla como la tuya. Así que te doy las gracias yo enormemente. Gracias para ti. Las gracias para ti, mi estimado Pedro Pablo. Y resaltar una vez más el profesionalismo con que abordas los proyectos que se someten a tu consideración y a la consideración de la casa editorial. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ti. Y amigos, ya saben, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial.